¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida a este episodio. Me presento, mi nombre es Néstor, soy profesor de español y en este podcast me gusta hablar de diferentes temas, no solamente del español, sino también de, por ejemplo, crecimiento, también de historias, también de cultura. En esta ocasión quiero que hablemos de las limitaciones de no contar tu historia personal. ¿Y a qué personas le puede interesar este tema? Quizás personas que quieren empezar a crear contenido y de pronto tienen miedo o tienen algún obstáculo para empezar a hacerlo. Para continuar con este tema, pues quiero que usemos una estructura. Tengo una serie de preguntas en donde pues vamos a ir pregunta por pregunta y vamos a ir expandiéndonos en cada punto. Las limitaciones de no contar tu historia personal. Entonces, ¿cómo sabrán los demás lo que eres capaz de hacer si no se los dices? Allá afuera vas a encontrar un montón de personas, por ejemplo, que quieren venderte algo, ¿cierto? Quieren venderte un servicio, quieren venderte producto. Pero muchas veces cuando uno intenta hacer lo mismo, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué otras personas no me han encontrado? ¿Verdad? ¿Por qué otras personas no han encontrado mi servicio o mi producto? Y quizás es porque sencillamente no nos hemos puesto a la tarea de pensar en algo tan sencillo como el personal branding o la marca personal. Y ese es un tema del que quiero profundizar porque es muy relevante para alguien que quiere enseñar o quiere comunicar algo en la internet. Porque es importante que, así como cuando tú estás en un supermercado y las personas identifican un producto por su color, por su valor, por su historia, así mismo te van a identificar en otro contexto. Por ejemplo, si tú creas contenido, van a identificarte por tu historia, por tu nombre, por los colores de la interfaz de la plataforma donde estés y las personas van a recordarlo. Hay un ejemplo bastante claro cuando hablamos de personal branding o marca personal y es Steve Jobs. Seguramente cuando escuchaste ese nombre, lo primero que se te vino a la mente fue este gran empresario que creó la empresa Apple. Para muchas personas, él es como una referencia de excelencia y perfeccionismo, ¿verdad? Para otras personas es un gran diseñador, por supuesto. Pero lo que es cierto es que cada vez que escuchas esa palabra, Steve Jobs, lo primero que viene a tu mente es, bueno, Apple o un sistema súper eficiente o un sistema muy bien hecho. Y de aquí viene la importancia de crear una buena marca personal. Las personas van a reconocerte y van a identificar qué es lo que te hace a ti y de qué eres capaz o tú qué eres capaz de hacer. ¿Qué tanto de lo que eres hoy está definido por las historias que te han contado otros sobre ti mismo? Hay un concepto de psicología que se llama la autonarrativa, que es un concepto que menciona un señor, Jerome Bruner, y él habla de que nosotros somos las historias que nos contamos a nosotros mismos, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de caos, en un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo lleno de cosas que no podemos descifrar en muchos contextos. Entonces, nuestro intento de vivir en este mundo crea historias, crea narrativas en nuestra mente. Entonces, esa es la autonarrativa. ¿Y por qué menciono la autonarrativa en esta pregunta? Porque quizás las historias que los otros van contando de nosotros, ¿correcto? Son historias que se van quedando en ti, son historias que van haciendo mella, que van estando en tu mente, que se van construyendo, que se van creando, que se van desarrollando. Pero entonces al final del día, mucho depende de las historias que te cuentes de ti mismo. ¿Y por qué estoy hablando de este tema de pronto tan introspectivo? Si empecé hablando de las limitaciones de no contar tu historia personal. Porque muchas veces cuando una persona quiere llegarle a la internet, pues no va a saber cómo hacerlo si no se conoce a sí mismo, ¿verdad? Entonces yo lo que pienso es que es muy relevante entender cuáles son las historias que uno tiene en su mente como creador de contenido, las historias que uno cree que uno tiene para describirse a sí mismo y después comparar con la realidad, con las historias de pronto que tienen otros sobre ti, con la forma en la que otras personas te perciben a ti
o perciben tu contenido. ¿Es posible que alguien menos talentoso que tú tenga más éxito solo porque sabe contar su historia mejor? Una persona que sabe hablar mejor quizás tenga más éxito que una persona que sea más talentosa, pero que no sepa hablar muy bien. Y hay algo interesante acá, puedo mencionar un poco de mi contexto más personal, y es que cuando yo estaba en la universidad, pues yo estudié ingeniería informática, y en ese contexto, pues uno siempre estaba em, con una percepción muy visible, y es que para la mayoría de personas, las personas que estudian informática no son personas muy sociables o de pronto muy comunicativas. Y este es un estereotipo. Pero es un estereotipo que, como todos, pues tiene algo de verdad por la naturaleza de lo que hace un informático. ¿Por qué? Porque un informático normalmente pasa mucho tiempo enfrente de un computador, naturalmente, y quizás no desarrolla otras habilidades, si no se lo permite, quizás no desarrolla otras habilidades para interactuar con las personas y entonces empezar a tener estos soft skills o habilidades blandas que son tan útiles en el mundo actual. Pero como dije, esto solamente es un estereotipo. Hay excepciones y de hecho, más que excepciones, hay grandes oradores que pues tienen o han tenido un perfil muy técnico. Un ejemplo que te puedo dar es el compañero Steve Jobs, este señor Steve Wozniak. Hay una película que vi hace unos años en la que pues mostraban la historia de Steve Jobs y cómo él creó su imperio, cómo él creó su empresa, y él lo hizo desde un garaje. Y cuando estaba en el garaje, él empezó a relacionarse con otra persona, con Steve Wozniak, y Steve Wozniak no era el orador, en ese entonces no era como la persona que vendía, él era el técnico, o sea, él era el cerebro lógico, el cerebro creador desde el punto de vista más técnico. Pero si tú lo ves hoy en día, si tú ves a Steve Wozniak, cómo se comunica hoy en día, pues mira, puedes ver un gran orador y es una persona muy influyente en el contexto de la tecnología. ¿Qué parte de tu vida has evitado contar porque crees que no es interesante cuando en realidad podría inspirar a alguien más? Yo creo que muchas veces uno se termina juzgando porque uno tiene una idea de lo que es cool en la tendencia global. Entonces, cuando lo que uno hace no es cool en la tendencia global, uno termina de pronto omitiendo esa parte de la historia personal. En mi caso, yo creo que, por ejemplo, otra vez, yo soy profesor de español, en el pasado estudié informática y es algo que me gusta mucho. De hecho, cuando tengo la posibilidad, a mí me gusta mucho leer sobre artículos de computación, sobre inteligencia artificial, sobre tecnología. Y de hecho es algo que intento mezclar hoy en día para fortalecer lo que yo hago. De hecho hay una rama del conocimiento que es algo así como lingüística computacional. Sé que es algo muy específico, pero sería algo fascinante de explorar en un futuro. Entonces yo creo que es importante contar esas historias. Y ya te conté una, por ejemplo, el tema de la informática, que quizás para personas que digan, bueno, estoy buscando un profesor de español, quizás eso no sea tan relevante, pero lo cierto es que sí es muy relevante, especialmente cuando tú entiendes que el conocimiento se mezcla, ¿verdad? Y que cualquier cosa que tú aprendiste, ya sea en la universidad, en tu escuela, en donde sea, eso aporta a lo que tú estás haciendo en el presente. Otra parte que quizás he evitado contar mucho es el tema de los videojuegos. A mí me gusta mucho el tema de los videojuegos, las historias, las narrativas de los videojuegos me parecen fascinantes. En algún momento de mi vida me gustaba jugar mucho Minecraft. Sé que es un juego para niños, sé que es un juego que de pronto es visto como infantil, pero desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista como de crear cosas de la nada, me parece fascinante. Porque pues cuando yo era niño me gustaba mucho jugar Lego. Em, estos ladrillos que tú armabas y que después creabas, no sé, castillos o naves espaciales o estructuras increíbles. Y entonces cuando yo me encontré con este videojuego, con Lego, perdón, con Minecraft, pues fue algo fascinante para mí.
porque yo lo disfruté mucho y en el presente pues ya no juego, pero pues pienso mucho en ese videojuego y cuando tengo la posibilidad, de pronto voy a la internet y busco de pronto qué hay de nuevo en el juego, si hay nuevos personajes, nuevos colores, etc. Por otra parte, y volviendo a la pregunta, ¿qué parte de tu vida has evitado contar porque crees que no es interesante, cuando en realidad podría inspirar a alguien más? Hay ejemplos pues muy extremos, ¿verdad? Hay ejemplos que quizás son ejemplos que te hacen pensar un montón. Hay un señor que se llama Nick Vujicic, es australiano y es un orador inspiracional. Este señor australiano nació sin extremidades. Seguramente ya lo has visto porque es muy famoso. Y pues mira, él convirtió su vida prácticamente en un mensaje, ¿verdad? Em, y entonces, otra vez, sé que puede ser un ejemplo un poco extremo, pero son personas increíbles. Por ejemplo, personas como él son personas que cambian su realidad y la muestran como tal. O sea, para este señor, para Nick, probablemente la situación en la que él vive no es un tema de qué pesar o qué pobrecito, o él se siente mal, no, es un tema de motivación, es un tema de inspiración. Entonces, yo creo que es importante contar esas historias que quizás no deberíamos contar, ya sea por miedo o porque creemos que no es interesante, y que pues debemos contarlas realmente porque pueden inspirar o pueden mostrar una faceta de ti que quizás las personas no conocen. ¿Es realmente humildad o es miedo lo que te impide hablar de tus logros y experiencias? Hay un concepto que he mencionado en el pasado que es el concepto del síndrome del impostor. Y es un síndrome que habla de cuando una persona sabe de lo que habla, o sea, ha estudiado, se ha preparado, tiene títulos, etcétera, pero por alguna extraña razón no habla o no interactúa o no enseña o no hace lo que debe hacer con su conocimiento por miedo, de pronto por miedo a parecer arrogante o por miedo al que dirán o por miedo de pronto a no ser validado. Entonces, ese es el síndrome del impostor y creo que es un síndrome que puede estar muy presente en, en personas muy capaces. Entonces, yo creo que cuando una persona quiere comunicarse al mundo, debe ser muy consciente de que este síndrome puede aparecer y de que la única manera de salir adelante es ignorándolo y contar. Contar cuáles han sido tus experiencias y cuáles han sido tus logros. ¿Qué historia crees que contarían los demás sobre ti si no la narras tú mismo? Yo creo que muchas personas cuando empiezan a contar la historia de otra persona, lo primero que hacen es basarse en primeras impresiones, ¿verdad? Porque pues es lo que tenemos, la primera impresión de una persona en cuanto a cómo se ve, de pronto a cómo dice lo primero que dice, de pronto a cómo huele, por ejemplo. Y también yo creo el tema de los videos que he hecho, por ejemplo en YouTube he hecho varios videos, pues con diferentes grados de éxito, por así decirlo. Y creo que en cada video yo intento explicar algo, mostrar algo, contar algo que sea interesante para un público objetivo. Entonces, si alguien está pendiente de esos videos, probablemente ya sabrá algo de mí y ya tendrá una narrativa en su mente. También creo que uno, especialmente en este mundo tan interconectado en el que vivimos, el mundo de la Internet, uno es lo que hace y uno es lo que comunica, porque a medida que pasa el tiempo, todo eso que tú vas publicando, por ejemplo, si eres un creador de contenido, todo eso que tú vas publicando va dejando como una estela, como una huella. Y al final de un tiempo tú te das cuenta que esa estela se va haciendo larga y larga y larga. Entonces, toda esa estela o esa huella que vas dejando en la internet cuenta una historia. Y cuenta una historia que hace que las personas te identifiquen.
Si pudieras escribir tu propia biografía en una sola página, ¿qué sería lo primero que pondrías y por qué? Hay un video que me encanta y es un video que quiero mencionar porque responde a esta pregunta. Hay un actor que se llama Ethan Hawke. Él hizo un video para TED Talk que se llama Give Yourself Permission to Be Creative. Y en ese video, en un fragmento, él habla de su bisabuela. Y en este fragmento parece que él está contando los últimos días de su bisabuela. Y entonces su bisabuela está en un hospital y está escribiendo una pequeña autobiografía en su cuarto. Ethan Hawke dice que ella escribió en total 36 páginas, de las cuales usó 5 páginas solamente para describir un momento en donde en donde ella hacía disfraces para una obra de teatro. Usó 5 páginas de 36 para describir esta situación. Sobre su primer esposo, solamente un párrafo. O sea, realmente un párrafo y ya está. Sobre un trabajo en el que estuvo ella por 50 años, escasamente una mención. Y entonces aquí yo me pongo a reflexionar mucho en lo que una persona escribiría en su autobiografía al final de su vida. Y quizás es eso que lo apasiona, o esas cosas que permiten que esa persona se exprese, porque hay muchas formas de expresarlo, ¿no? Entonces, en el caso de esta señora, que era la bisabuela de Ethan Hawke, era su experiencia creando disfraces para una obra de teatro. Entonces, lo primero que yo pondría, si yo tuviera que escribir mi propia biografía en una sola página, lo primero que yo pondría sería que los procesos de expresarse, los procesos de crear, los procesos de usar tus manos, por ejemplo, para hacer algo, eso es lo que define tu vida, porque realmente es lo que uno hace. Entonces, yo me pongo a pensar mucho en qué es lo que hace una persona y qué es lo que como que le da una motivación. Y yo creo que en el fondo hay muchas formas de expresarlo. Para algunas personas puede ser una artesanía, para algunas personas puede ser una conversación de pronto con sus amigos, para otras personas puede ser crear un tipo de contenido, etc. Pero entonces yo creo que cada persona tiene una manera de expresar esto. Y lo que pondría en mi propia biografía, si tuviera que escribirla, sería eso. Sería que cada persona quiere expresar algo y quiere hacerlo. Y es algo muy natural y es algo que todos deben hacer. Es posible que las personas que más admiras simplemente sepan contar mejor sus historias. Yo creo que hay gente que es muy diestra en el arte de contar historias, hay gente que es muy buena con palabras, hay gente que es excelente contando narrativas. Otra vez puedo mencionar a este señor Steve Jobs. Él fue muy bueno vendiendo, él fue muy bueno creando como una cultura, él fue muy bueno dándole una visión a su empresa. Yo creo que afecta muchísimo. Si una persona sabe contar una historia, probablemente va a hacer que muchas personas lo sigan. El problema está en que si una persona solamente se basa en lo que dice esa persona y no en lo que hace, pues creo que hay una desincronización, ¿verdad? Y puedes entrar en un problema de sesgo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de pronto estás siguiendo a una persona solamente por lo que dice y te parece bonito, pero realmente no sabes quién es esa persona o qué ha hecho. Personalmente lo que yo hago es seguir a personas por lo que hicieron y no solo por lo que dicen. Y eso me parece muy relevante, porque así puedes verificar que lo que estas personas están predicando realmente tiene un sustento, tiene una base, y no solamente es alguien que intenta, no sé, decirte algo bonito al oído para cautivarte y de pronto que tú te conviertas en su fan. Entonces siempre me baso en lo que se hizo. Finalmente, si el día de mañana alguien hiciera una película sobre tu vida, ¿qué mensaje dejaría a los que la vean?
Luego de estar en una compañía en Colombia, me di cuenta que el tema de las culturas y el tema de las narrativas es muy relevante para crear como un esfuerzo mutuo, un esfuerzo colectivo. Recuerdo una compañía en la que yo estaba, una compañía fascinante, había como un eslogan, como una marca de la cultura, en donde se decía siempre nunca parar de aprender. Y yo creo que esas son de esas frases que tú no vas a olvidar por el resto de tu vida. Son de esas frases que tú vas a tener por siempre, que vas a tener marcadas en tu alma, ¿sabes? Porque yo creo que aprender es de esas cosas que te hacen más humano. Es de esas cosas que tú tienes mucho control y que siempre debes estar haciendo. No solo por fines de salud o por fines de parecer más inteligente, no, sino por un aprendizaje netamente auténtico. Y uno de los miedos más grandes que yo tengo es precisamente dejar de aprender. Porque yo siento que cuando una persona deja de aprender pasan cosas peligrosas en términos no solo, otra vez, en términos no solo de tu salud mental, sino en términos también de las culturas o las comunidades. Porque cuando una persona deja de aprender, por ejemplo, sobre lo que pasa en otro país, cuando una persona deja de aprender sobre otra cultura, cuando una persona deja de aprender otro idioma, se está alejando, ¿ves? Se está alejando de lo que hace que una persona pues sea más persona. Para mí el miedo más grande que tengo es ese, es dejar de aprender. Muy bien, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharme. Si tienes algún comentario, por favor, escríbelo debajo. Los leo todos. Si te gustó, dale un me gusta. Suscríbete que me ayuda mucho a expandir esto que quiero enseñar. Nos vemos en la próxima.